Marta, pues aquí vamos a presentar básicamente algunas conclusiones a las que llegamos en el trabajo que hicimos durante el primer módulo. Primero pues veíamos, cuando hacíamos la reflexión, que para la identidad docente hay ciertos referentes que debemos tener en cuenta. Pues veíamos sobre todo la parte de docentes que nos han marcado desde nuestra formación inicial hasta la postgradual. Que esos ejemplos que nosotros pues tenemos son maneras en las que nosotros también vamos a ir reproduciendo esta forma de educación. Entonces en algunos casos veíamos pues cómo contrarrestar esos modelos que hemos recibido, pero también cómo a partir de las cosas positivas continuar con ese proceso. Veíamos pues que aparte de que la escuela es un lugar donde reproducimos modelos de sociedad, cuando tenemos una influencia cultural, política, religiosa sobre todo, pues se marca aún más esa tendencia que tenemos y eso también afecta pues la labor docente. En cuanto a la formación ya en la escuela, pues vemos que para algunos la educación como negocio, incluso desde el nivel personal, cuando decidimos escoger la profesión docente como nuestra labor, veíamos que encontrábamos también algunas diferencias, incluso familiares, sociales, porque el estatus que actualmente tiene un docente pues no es el más acorde con lo que nosotros esperamos, con ese romanticismo que esperamos de nuestra profesión. La evaluación, pues la discusión que acabamos de tener ahorita, más que la calificación, vemos como ese evaluación versus calificación, cómo utilizar la evaluación como un mecanismo realmente para hacer una formación integral y no quedarse simplemente en esos resultados, sino tener en cuenta todo un proceso. La pasión por lo que hacemos, entonces lo que llamamos comúnmente vocación. Sin esa pasión pues creo que no estaríamos acá, no haríamos lo que hacemos diariamente en la escuela, y es transformar esas subjetividades que todos los días tenemos, que cada día traen un problema diferente de su casa, de su contexto, y que nosotros debemos también aprender a motivarlos y a desarrollar ciertas habilidades. Y el choque entre lo público y lo privado, que también algo discutíamos ahorita, a pesar de que estamos en una entidad oficial, vemos que siempre nos están comparando con lo privado, o que en ocasiones eso privado afecta a lo público y viceversa, porque ese desarrollo de la identidad docente pues está marcado por ese choque. Luego veíamos que para esa identidad docente hay un quehacer educativo que tiene un cierto sentido, en el que identificamos, pues, cuando hacemos la reflexión, primero unas limitantes y luego ciertas capacidades que el docente para desarrollar esa identidad debe fortalecer. Cuando mencionamos las limitantes, hacemos referencia también a esos sentires de cada uno de los docentes en nuestras aulas. ¿Qué pasa muchas veces? En algunas ocasiones nos sentimos de pronto frustrados porque todos esos ideales y todas esas posturas que desde lo teórico nos han implantado como innovadoras o novedosas para nuestro quehacer, desafortunadamente en los contextos no las hemos podido implementar. O sea, hemos podido ser autónomos en gran medida en el sector público, pero igual aún falta mucho camino por recorrer. Existen también barreras de exclusión y resistencia al cambio por algunos o varios de nosotros los maestros. Entonces, hablamos en la sesión que al estar en nuestra zona de confort, ya estar en nuestro espacio, tranquilos, nosotros ya no nos estamos interesando por mirar si realmente el estudiante está aprendiendo o si realmente eso que nosotros le estamos dando a conocer en una determinada área o saber le va a servir para la vida. Entonces, esa formación y ese concepto, esos paradigmas que de una u otra manera habíamos reconocido en la academia como precisamente ese ideal de formación para la vida, pues se ha perdido. Limitación en los modos de educar, igual hay instituciones que tienen su propio modelo y de ahí no nos podemos salir, entonces eso dificulta también esa misma acción del docente y nos hace la siguiente pregunta: ¿el docente de hoy ama su profesión? ¿Realmente cree en su profesión y realmente se preocupa por mejorar esas prácticas independientemente de lo que suceda? No me refiero a alejarnos como una isla, pero tampoco seguir como en una discusión de pronto sin fin, de acuerdo con todo lo que pasa en otras esferas. O sea, es inevitable lo que pasa con el modelo económico que existe
asiste o que nos rige. Es inevitable de pronto en el contexto de los niños y de los adolescentes evitar que tengan ciertos hábitos o ciertas tendencias. O sea, hay cosas inevitables en estos espacios. Entonces también cuál es la postura del docente frente a eso, ¿sí? Y yo pues personalmente recuerdo mucho a Bauman cuando nos dice: desafortunadamente no nos podemos alejar del sistema, no podemos hacer allá nuestro paraíso, pero sí podemos desde nuestros nichos comenzar a tomar posición a partir de nuestro saber, en nuestras prácticas, replicarlo, ¿sí? Darlo a conocer a otros, y que esas otras personas, que esos otros docentes tengan la oportunidad también de apropiar ese discurso, y no solo eso, sino que también se pueda, digamos, construir una red, como nos diría Iván Illich. ¿Qué pretendo, qué se pretende con el educador reflexivo para darle sentido a ese quehacer en el caso de nosotros los docentes? Formarnos en primera instancia. Formarnos implica una actualización, formarnos implica estar constantemente discutiendo este tipo de problemáticas, no en perspectiva de pelea, no en perspectiva de criticar, sino de argumentar y de proponer. Una práctica, y reconocer la práctica reflexiva como una necesidad, no como una obligación, ¿sí? Ser un ejemplo de vida. Eso es algo que suena muy romántico, pero es algo que nosotros debemos reflejar en los estudiantes. Cuando uno llega con ánimos a dar su clase, yo trabajo con niños de 3 años y eso se ve en ellos. Ellos son los que mejor lo reflejan a uno en el aula y pues por fuera de ella, claro está. El educador reflexivo reconoce esa diversidad humana que hay a su alrededor. O sea, y es difícil, ¿no? Tenemos aulas de 40, 50 niños, entonces, ¡ay! ¿Usted cómo hace para reconocer la diversidad? Pero cuando usted dialoga con cada uno de ellos, ya sea en el salón, ya sea en el patio, ya sea en la cafetería, usted ya está haciendo un reconocimiento de esa diversidad y está pensando cómo ayudar a ese estudiante para propone la transformación. Entonces yo hago la invitación, y eso es lo que yo hago, por ejemplo, en mi colegio, a dejar de pelear y de dar un látigo, y Dios mío, pero es que esto no se puede, porque nos obligan a hacer eso, nos obligan a hacer aquello. Sí, pero afortunadamente en algunas instituciones existe un poco más de autonomía, entonces, bueno, los que podamos, pues sigámoslo haciendo, y pues también intentemos replicarlo en otros espacios. Y definitivamente los buenos momentos se desarrollan con los estudiantes. Entonces, aquí vamos a la siguiente, en la que nos dice, por ejemplo, qué es lo que nos construye a nosotros como docentes a partir de ese concepto o de esa perspectiva de identidad. Ya hablamos de la formación inicial, entonces vamos a la parte de construir socialmente todo eso que sabemos, todo eso que reconocemos como saber, pero no tanto en cuanto a conocimiento teórico, sino lo que sucede en los contextos, ¿sí? El saber local como tal, ¿sí? Por eso acuda la frase de Pablo Freire: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Hablar el mismo idioma. Entonces, sí, es cierto que necesitamos transformar nuestra sociedad, pero entonces todos debemos tener la conciencia de eso, comprenderlo, asumirlo, pero también hacer cosas paso a paso para lograr eso. Una reflexión crítica que implica un empoderamiento de nuestra labor también en otras esferas. ¿Sí? Desafortunadamente, pues acojo la postura de la doctora con relación a que todo lo que se ha construido o lo que se ha hecho en educación, o lo que se ha, digamos que, recuperado en educación, viene de otras disciplinas. Entonces también debemos empezar como a formar nuestros propios constructos, pero desde nuestra formación. Entonces acudo también a una frase de Giraud que dice que los docentes debemos organizarnos con eficacia y dejar oír colectivamente nuestras voces en ese actual debate. Y finalmente, sistematizar, o sea, reconocer, ver esas pequeñas prácticas que uno hace en su aula, darlas a conocer, para que otros también las puedan identificar como significativas. Finalmente, acojo esta frase de Carl Jung, que es un psicólogo suizo, psicoanalista suizo,
Y él nos dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Por eso era importante la actividad de la línea de tiempo, por eso era importante también el revivir las experiencias que como niño, como estudiante de la universidad, también como docente, para no replicar eso y para tener esa conciencia y creer que se puede cambiar. Si no creemos, no vamos a hacer nada. Muchísimas gracias. Como docentes o como maestros. Entonces aquí vemos dos grandes temas que vimos o que estamos trabajando, y es reconocimiento de nuestras huellas de identidad y dando sentido a nuestro quehacer educativo actual. Entonces vamos a mirar dos escenarios: nuestra historia, nuestra realidad en la actualidad. Viéndolo así, es importante para todos reconocer cuál fue mi historia, la historia del docente. Entonces lo miramos dentro de las lecturas que tuvimos. Está sobre cómo nosotros iniciamos en la profesión educativa. Empezó desde la parte religiosa. Empezamos como un apóstol, donde todos lo hacíamos por servicio, por caridad, reconocimiento. Entonces, lo que dijera el docente era ley, era acompañado y fortalecido por la iglesia, por el Estado. Entonces tenía un posicionamiento bastante alto. Lo que usted dijera, eso era. Pero resulta ser que vinieron todos los seguimientos que nosotros tenemos actualmente, y fueron que somos unos sujetos vigilados. Por tal motivo, eres un ente público, y entonces todo lo que hagas te señala. Debes estar vigilado por los curas, porque entonces viene la parte de la moral, por el examen, usted si es medido, que si es capaz, si no es capaz. Viene todo lo que los padres de familia, es que nosotros lo vimos en la esquina tomando. Entonces ahí viene la parte de juzgar. Y no se viene solamente a mirar la parte de tus competencias, de lo que sabes y de tu conocimiento, sino a mirar también toda la parte de tu comportamiento. Por eso aquí es importante revisarnos en que yo no puedo exigirle a un padre de familia: papito, con cuidado, mire, el alcohol, las drogas, eso es un problema que nosotros tenemos. Cuando nos ven por fuera del aula, en la esquina, y, ay papito, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Yo no lo había visto. En todo el escenario debe estar en otras situaciones. Entonces hay que mirar nuestros comportamientos, es importante, ¿sí? Nosotros no estamos tan señalados como un abogado, como un ingeniero, porque es que nosotros como docentes, no estamos midiendo o cogiendo cosas, objetos. Estamos con algo lo más preciado, que son sujetos. Son personitas que están dentro de nuestras manos y que por lo tanto venimos a ser señalados. Viene a nuestra realidad. Ayer estábamos en algunos en caminata, ¿no? En un mendigo por su salario. Resulta ser que en la parte de la vigilancia y todo lo que tiene que ver con la medición estamos perfectos, pero lo que tiene que ver con el servicio y la educación nos quedamos en la caridad. En la parte de la parte salarial era apoyado por la iglesia, y la iglesia era un estado que tenía bastante economía, bastante dinero, bastante poder, y por lo tanto tenía un apoyo de esa manera. En nuestra actualidad, cuando hay una separación de la iglesia y del Estado, de nosotros hacemos parte del Estado, pero el Estado no tiene unos rubros específicos para la educación, sino para otros fines, es donde venimos a tener la carencia y la falencia que tenemos en nuestro momento. ¿Por qué es importante tener en cuenta nuestra historia? Porque es de la única manera que yo entiendo al docente que está hace mucho tiempo en el aula, ¿sí? El haber visto y sentir que su poder que tenía, su autonomía, su sensación se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque está vigilado, porque está señalado, porque no puede salir a tomarse un tinto, fumar un cigarrillo, porque ya están allá inmediatamente encima, recriminando. Entonces es una forma de nosotros también comenzar a identificar, entender y ponernos en los pies de los otros. Identidad. ¿Qué es identidad? Para comenzar nosotros como docentes a tener identidad tenemos que saber qué es. Yo tengo que reconocerme como profesional, no como el apóstol ni que está dando caridad, sino como el profesional que soy. Si yo reconozco que soy profesional, estoy al igual que el ingeniero, el abogado, el doctor.
pero solamente si yo me lo creo, nada más. Si yo no me lo creo, es muy difícil. Para que yo me lo crea, yo tengo que darle unos pasos, unas pautas. Si yo me lo creo, yo comienzo a generar esos cambios. Yo cuando estoy en la reunión de padres, de docentes, antes de llegar a la clase y veo que todos los docentes apenas están almorzando, otros están tomando tinto, otros están bueno, es que yo no estoy mirando el otro, estoy buscando yo soy el profesional, yo bastante trabajo por mí, yo tengo una idea y a partir de ahí yo lo trabajo. ¿Que es difícil luchar contra la corriente? Sí, es difícil, pero cuando tú al final del año ves unos resultados y todos te dicen, uy, qué bueno, cómo lo logró, qué chévere, entonces a partir de ahí es que comienza a decir, vale la pena, pero no esperando que el otro me diga, venga, hágale, que estoy buena, venga, hágale. No, desde cuando yo inicio por iniciativa propia, solamente nosotros, cuando tenemos la oportunidad de reconocernos como docentes, como profesionales de la educación, es que vamos a comenzar a generar cambios. Esa es la invitación y por eso es tan importante, para mí fue tan importante reconocer este primer módulo. El darme y concientizarme de que empiezo por mí. Y ahí sí voy a tener un reconocimiento desde los otros miembros, desde mis compañeros, desde las directivas, desde el estar proponiendo y sugiriendo. Es difícil, es un reto difícil, pero ahí está la tarea. Ser maestro requiere, lo voy a dejar con esto, estar aprendiendo todos los días, de nuestros niños, de nuestros compañeros y desde nuestros propios defectos, de nuestros propios errores. Ser capaz, importantísimo, de que cuando comienzo y me critican, no irme en contra de la otra persona para mirar o buscarlo desde la parte personal, sino mirarlo desde el hecho de que, oye, no soy perfecto, soy humano, como ser humano tengo que escuchar lo que me dicen, pero nosotros por lo general todo lo que nos dicen lo tomamos a nivel personal y ahí viene la invitación. No, tomémoslo de la parte profesional. Como profesional necesito un ejemplo y una anécdota con los ingenieros. Miren los ingenieros y uno le dice al otro, imagínate que yo tengo esta maqueta y yo tengo como la sensación de que la inclinación no me está dando y como que se me mueve mucho. Viene el otro ingeniero y inmediatamente le dice, venga, traiga, lo que pasa es que le falta aquí esta cosa. Y entonces aquí la medida y el ángulo y se acabó. Listo, gracias, chao. Porque los ingenieros tienen tanto nivel, a nivel profesional, estándar económico, porque están trabajando en equipo constantemente. Lo que logre uno, lo luchan y lo fortalecen en el resto. No hay tanto que dijo fulanito, el ingeniero fulanito, no. Los ingenieros lograron estas horas. ¿Qué pasa con nosotros los docentes? No, yo vengo con esto, es para mí, miro a ver cómo lo hago. Y se nos olvida que somos un grupo humano que entre todos nos podemos ayudar. Hay un video que vi hace bastante tiempo, que en ese momento no recuerdo el nombre del autor, pero decía, ojalá existiera la prostitución comunicativa para los docentes. Las redes sociales aprovechémoslas precisamente para eso. Y aquí viene una experiencia importante que solamente cuando yo comienzo y me identifico, no como un docente, sino como hago valer y resignifico mi trabajo, comienzo a darle valor a mi práctica pedagógica. Bueno, ya en la práctica pedagógica quiero resaltar que nosotros los maestros debemos tener ante todo pasión, y eso viene de la vocación, como decían los compañeros anteriores, pero lo importante es tener pasión por lo que hagamos, que nos guste lo que hagamos. En eso quería mostrar una práctica pedagógica que tuve con un niño que tenía autismo, retraso en el desarrollo psicomotor mixto. Podemos decir que es muy difícil tener un niño con estas condiciones, en esta condición de discapacidad, en un aula con 25, con 30, y que no camine, que no controle esfínter, que nada, que toque estar permanentemente, como llaman a veces, sombra, la propia sombra. Entonces,
yo, gracias a la pasión que uno tiene, a la pasión que de pronto yo pude tener con eso, y diferentes estrategias y lo del ensayo y error, entonces pude llevar a cabo una bonita experiencia significativa con el niño que se llama Esteban, y eso le transformó su vida, transformando, si hablamos de transformar realidades, y eso le transformó su vida completamente, llegar sin poder siquiera arrastrarse, no levantaba la cabeza y ya verlo caminar, verlo de todo, pero eso debido al amor, a la dedicación, al compromiso, a la honestidad que uno debe tener como maestro, porque a veces se nos pierde el sentido de honestidad, porque a veces robamos el sueldo, robamos lo que sea, o sea, no se trata de eso, se trata de tener pasión, ser honesto con nuestro quehacer y ser comprometidos y estarnos innovando, estarnos actualizando, y ser resiliente, de que a veces es muy difícil porque tenemos todo marcado en una institución, porque es esto lo que se trabaja, porque lo otro no, pero uno debe ser innovador y es la manera como uno le presente a esa institución su propuesta. Hay que proponer, no solo quedarnos quejándonos y quejándonos que es que no puedo hacer, no, propongamos, investiguemos, presentemos un buen proyecto y de eso se trata, de la manera como yo le presente a esa institución puedo transformar realidades. Buenos días, soy Marta Isabel Castaño Rodríguez. Quiero darles a conocer una experiencia significativa bajo proyecto de aula con niños de 4 años del Colegio Tibabuyes Universal. Entonces, sí se puede transformar la educación, sí se puede trabajar con el corazón. Solamente hay que romper paradigmas y seguir adelante para que los niños vayan a la escuela felices, que hay muchos chiquiticos que no quieren ir, que lloran porque su profesora los grita o porque les toca estar sentados todo el día, llenando guías o simplemente coloreando en un libro. Esta es una forma muy linda de trabajar con los niños chiquitos. Entonces, ser feliz, creciendo feliz. Con ustedes, Caperucita Verde y el Lobo Bueno. Anda bien ante la sociedad, de nosotros los padres, que estamos formando a estos niños. Amén. Muy bien por ti. Siéntate, que te voy a enseñar las primeras letras. Adelante, adelante. Bien. A, B, C, D. Ahí dejamos. Repite. A, B, D, C, D. Eso está mal hecho. Esa D está muy mal hecha. Borra eso. Si no quieres que también te castigue como castiga este niño. Vuelva a hacer. Eso. Muy bien. Vuelva a repetir. A, B, D, C, C y D. Son las primeras letras de nuestra edad. Tienes que aprendérselas para que seas una gran persona en el futuro, como nosotros los padres.
cristiana. Sé leer, sé escribir y sé contar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Niños, antes de empezar el día, tenemos que darle gracias a Dios. Estar en el grupo de Engativar. Afortunadamente todas las profes con las que estuvimos trabajando, profes que trabajan con primera infancia, ellas muy convencidas de su labor, con mucha vocación en el trabajo, convencidas que trabajar con los niños en las primeras edades es fundamental para el desarrollo humano e integral de la nación. Trabajar con ellos a partir de sus necesidades, de sus intereses, es fundamental el trabajo que ellas hacen allí con ellos. Entonces acá les presentamos un poco de la muestra de esos encuentros dialógicos y participativos en los que estuvimos trabajando el año pasado y un poco de este año. Gracias a todas ellas, Joana, Laura, Adriana y Alejandra, quienes fueron las que nos ayudaron con esta presentación, una parte del equipo, y en los próximos encuentros estarán las otras. Gracias. Identidad y sentido docente. Leyendo detenidamente estas palabras y dándole el sentido que realmente tienen, debemos remontarnos al pasado, ya que desde allí la identidad y el sentido docente han ido tomando forma, gracias a los aportes pedagógicos y las transformaciones sociales que hemos tenido. Hagamos un recorrido por la historia. En el año 1767, donde el asunto de la educación dejó de ser exclusivo de las comunidades religiosas y se volvió una preocupación del Estado. Claro está, continuaban algunas restricciones, como que sin la autorización del rey nadie podría enseñar. En el año 1808 se dio inicio al nombramiento de maestros por convocatorias públicas. En 1821 se crearon las escuelas normales en Bogotá, Caracas y Quito, donde se formaban a los maestros en el método de monitores. Este consistía en dar sus indicaciones y enseñanza a un grupo de alumnos, los cuales se encargaban de repetir estos a otros grupos. De esta época son las famosas frases: la letra con sangre entra y la labor con dolor. En el año 1870 se promulgó el decreto de las instituciones públicas de primaria, bajo el gobierno de Eustorgio Salgado, en el cual se posibilitó un sistema de instrucción pública con inspectores, directores de escuela, periódicos y escuelas normales en cada capital del estado, en el cual se dividió el país con la Constitución de Río Negro. Llegó la primera misión pedagógica alemana, con principios y métodos creados por Pestalozzi. Sus ideas eran la infancia como etapa de la vida, el papel de la mujer en la educación, la formación moral, educación del cuerpo y las instrucciones intelectuales. En 1893, la Iglesia Católica retomó el poder de la educación, ya que los conservadores volvieron al poder político. La pedagogía se basó en los principios católicos, en el neotomismo y algunos elementos de la pedagogía de Pestalozzi, y quedó en el manual de los hermanos Restrepo Mejía, lo cual se adoptó por 4 décadas en las normales de Colombia y Ecuador, y en el plan de Liborio Cerda, de 1893, quien era el ministro de Educación en ese momento. En 1904, la Escuela Nacional Central, quien era la encargada de la formación de maestros, fue asumida por los hermanos de la Escuela Cristiana. Se comenzó a hacer una crítica de la pedagogía de Pestalozzi, ya que se creía que era verbalista y memorística, y por no considerar otras doctrinas como la psicología experimental. En 1917, este saber tan importante quedó registrado en el Congreso Pedagógico Nacional. En 1930, cuando el liberalismo llegó a la presidencia, se generaron cambios educativos, se involucró a la medicina
la psicología y la pedagogía activa, lo cual dio origen a una nueva orientación a la educación nacional. En 1933, en la Escuela Normal Superior se crearon las facultades de educación, las cuales hacían una crítica a la pedagogía católica. En 1936, el Ministerio de Educación Nacional creó el primer escalafón, el cual consistía en hacer visitas, evaluaciones integrales para así profesionalizar al magisterio en el país. Esto generó la primera huelga en el país. En 1953, la Normal Superior se dividió con orientaciones diferentes. La primera, Universidad Pedagógica de Varones en Tunja, y la segunda, Universidad Pedagógica Femenina de Colombia. La primera se convirtió en la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia y la segunda en la Universidad Pedagógica Nacional. En 1959 se creó la Federación Colombiana de Educadores, FECOL. En 1966 se dio la primera marcha donde participaron 700 maestros, desde Santa Marta hasta la capital del país, buscando mejoras salariales. Esta marcha fue llamada la Marcha del Hambre, pero esto solo se logró hasta 2 años después. En 1979 se creó el Estatuto Docente, donde se daban los parámetros para ejecutar la labor docente por medio del decreto 2277, gracias a la ayuda de FECODE. En 1982 se dio a conocer la escuela como una institución de carácter cultural y el maestro como un trabajador de la cultura, por medio de un movimiento intelectual donde participaron diferentes maestros. En el año 2002, en febrero, por medio del decreto 1278, se da a conocer un nuevo estatuto docente, donde se permitía el ingreso a otras profesionales a la educación, en el cual hubo acuerdos y desacuerdos por falta de prácticas pedagógicas. En el año 2004 se dio reconocimiento a la didáctica y la pedagogía como disciplina fundamental de la profesión, incluyendo también la investigación en los programas de licenciaturas. En el año 2010, por medio de la resolución 5443, se reglamentó la formación docente como un programa de pregrado, con una práctica pedagógica de 1 año, y se restringe la formación de educadores que atienden a poblaciones educativas especiales a los niveles de posgrado. Esto fue reformulado con la resolución 6966 por el Ministerio de Educación Nacional. Hilando esta historia a la actualidad, reconocemos que algunos maestros comenzaron por la realización de la práctica por muchos años y posteriormente asistían a los programas de licenciaturas para la obtención de su título, lo cual les fue de gran ayuda porque se habían enfrentado por mucho tiempo a esta gran labor. Si bien reconocemos la importancia de educarse para educar, es igual de importante poder realizar estas prácticas pedagógicas y saber a qué se enfrentan los maestros en las aulas y los colegios donde se encuentran. Hemos visto también que el ser maestro ha ido cambiando desde su esencia. Anteriormente, el maestro era el único que tenía el conocimiento, impartía sus normas y el alumno solamente recibía el conocimiento. No tenía derecho a pensar ni a participar. Por esta razón, el docente era visto como un ser supremo. En la actualidad, el trabajo docente se basa en las estrategias innovadoras, nuevos estilos de aprendizaje, donde el alumno hace parte activa de esto. Ya no se piensa en la enseñanza solo de temas y llenar de conocimientos, sino que el estudiante sea capaz de vivir en sociedad y adquirir habilidades de pensamiento, ya que éstas le van a servir por el resto de su vida, tanto social, laboral y personal. Estos son algunos de los pensamientos y reflexiones generados durante el proceso por algunos de los maestros
y la reflexión del video Ser o Tener, del maestro George López. En el video Ser o Tener, el maestro George López deja varias marcas y huellas en sus estudiantes, ya que es una persona sensible, comprensiva, responsable, respetuosa y ama su labor. Enseña a sus estudiantes convivencias diarias de las situaciones que se presentan en la cotidianidad, generando un aprendizaje significativo, involucrando a las familias en este proceso, explicando la importancia que éste tiene. Reconoce la importancia del niño como único y se lo hace saber a los demás. Enseña a resolver conflictos y explica qué van a encontrar en sus futuros cursos a donde ingresarán. Explica a los nuevos niños y niñas dónde están, haciendo una bienvenida y acompañamiento para así tratar de comenzar un desapego de sus familias. Aprovecha los espacios con los que cuenta para estas enseñanzas y lo hace de forma vivencial. Permite la exploración del medio y en su época deja que utilicen las tecnologías con las que cuenta. Le dan la importancia a los hábitos alimenticios y de aseo y la importancia que estos. Pues por aquí está una diciendo, yo soy larguirucha. El otro, yo no tengo papá. Yo soy pecoso, yo soy bajito, yo soy inmigrante, yo soy tímido, yo no me acuerdo nunca de las poesías, yo tengo las orejas de Dumbo, yo uso gafas, yo tengo que llevar aparato. Expresión situada, es decir, necesita de contextos, dijéramos situaciones, dijéramos también reflexiones, y eso es lo que permite el aprender con el otro. Un escrito del profesor Sergio, y él decía: soñar y soñar y soñar y amar con el corazón todo lo que el maestro hace. Entonces nosotros nos decían, no, es que es para docentes nobles el curso, pero por ejemplo este profesor, el de la carta anterior, es un maestro que lleva 40, 50 años como docente, y uno todavía dice, no, eso ya los profesores ya más viejitos, ya como que perdieron ese amor, pero todavía existe. Y entonces era resaltar esa parte tan importante, ese conocimiento de él, porque él decía, eso es lo que no podemos perder, así pasen los años, pasen ciertas circunstancias, pero ese amor y esa dedicación no la podemos dejar perder. Aquí tenemos, por ejemplo, en el ejercicio de qué marcas nos han dejado los maestros, inclusive ahorita con el video anterior, yo creo que muchos nos devolvimos al pasado y a usted le alcanzaron a pegar con la regla, entonces uno como que tiene esa huella muy marcada. Entonces miren que es importante, de pronto lo que aprendimos en estas sesiones es que uno cuando está con sus estudiantes o puede dejar una huella positiva o puede dejar la huella negativa. Entonces, de todas maneras, es como el preguntarnos cada momento, puede ser hasta una palabra, y uno nos damos cuenta, pero ese ser que está ahí lo está sintiendo. Aquí tenemos otra reflexión, dice, para que un estudiante logre la transformación, y es imprescindible que forme parte de las cosas importantes del docente. Para que le importe al maestro, debe conocerlo y hacer sus vivencias parte de su vida. Entonces, esto es de otro profesor, el profe Jorge. Miren lo bonito que escribe, pero muchas veces no lo hacemos. Y quedaron en hojitas, pero pues queríamos resaltar esta parte. Aquí se hizo ya la línea de tiempo, mirando pues en esas épocas, desde el estudiante, desde la universidad, qué fue lo que fue marcando en nosotros como maestros. Entonces también es importante las cosas de resaltar. Vemos también otras huellas. Entonces se formaban unos debates muy interesantes. ¿Qué aprendizajes consideras que alcanzaron durante esta sesión? Entonces eso fue como los resultados de esas sesiones, esencialmente las huellas que dejaron sus maestros. De igual forma se cuestionaron acerca de cuántas, cuáles y cuán buenas han sido las huellas que han dejado en sus alumnos.
Se cuestionaron además a cuántos de sus alumnos les han aportado potencial para mejorar como seres humanos. Hicieron reflexiones acerca de cómo dejar huellas en todos sus estudiantes, considerando que el amor, la paciencia, la dedicación, la tolerancia y los buenos espacios para el aprendizaje son los prioritarios para las huellas en sus pupilos. Entonces son frases y textos que nosotros mismos producimos en estos espacios. Necesidades de formación identificados en los docentes. Pues ya escuchando inclusive pues ya sabemos que la educación está transformando, que nuestros contextos se están transformando. Entonces decíamos, bueno, ¿qué debemos entonces empezar nosotros a transformar de nosotros inicialmente? Entonces decíamos que pues inicialmente unas estrategias pedagógicas, estrategias pensando ya en la diversidad, ¿sí? Porque pues ya volvemos a lo mismo, de pronto todos antes éramos iguales, ahora ya se tiene en cuenta la diversidad y la diferencia. Mejoramiento en el trato pues con los niños de necesidades educativas especiales y problemáticas de aprendizaje, que es, digamos, que es lo que más se ven en los adolescentes, que a muchos docentes nos enloquecen esos temas porque no sabemos cómo manejarlos, y por eso decimos debemos prepararnos y debemos transformarnos en prepararnos para enfrentar estas situaciones. Aspectos positivos y significativos que surgieron en esta sesión: tenemos la sensibilización frente al cuestionamiento acerca de plantar excelentes huellas futuras en los niños, cuestionamiento del por qué se recuerdan más a unos maestros que otros. ¿Sí? Esta parte es tan bonita cuando uno se encuentra un estudiante de muchos años y se acuerda de uno. Entonces ya ha pasado el tiempo y dice, oh, algo tuvo que haber pasado y no es tangible, no lo observamos, pero en el corazón de ese estudiante queda algo especial. Refieren que aunque es una de las actividades más mal remuneradas, el pago de este oficio no es el monetario, sino la satisfacción de contribuir a ver crecer seres humanos. Eso creo que todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Uno dice, no, sí, o sea, ya cuando sale uno cansado de la jornada, pero que ha transformado algo, es lo que uno se lleva en el corazón y es como de alguna manera nuestro pago. Entonces aquí viene la propuesta. Estamos aquí ofreciendo que hay una oferta laboral, y es que se busca un maestro que sea ejemplo de vida, que disfrute enseñar, ¿sí? Porque pues, esto va a ser, yo creo que es lo primordial, que nos guste hacerlo. Disfrute enseñar, enfrentar nuevos desafíos, que son todas esas situaciones que nos encontramos diariamente. Propicie valores, ¿cierto? No es de pronto decir qué es el amor, qué es el respeto, sino que aprendamos a convivir dentro del aula y que los niños aprendan ese valor a través de la vivencia y de la parte pedagógica. Compromiso con la educación y la sociedad. Entonces, estamos recibiendo hojas de vida para ese nuevo maestro. Bueno, los aspectos positivos y significativos que surgieron en esta sesión, hablamos de que la cultura ciudadana tiene mucho que ver en la formación de los estudiantes, que el amor y la dedicación del docente va acogida de la mano de las familias, y desafortunadamente creo que es la mayor parte de la queja nuestra, ¿no? Las familias se olvidaron de sus hijos. Hay que recordarles a ellos una cosa, hay que recordarle a las familias que lo que más recuerdan sus hijos fue lo que aprendieron en la casa. Inclusive cosas que deberían aprender en el colegio las aprendieron mejor en la casa. Que esas cosas básicas de aprender a contar, aprender a sumar, aprender a hacer las letras, sí, empezó en el colegio, pero lo aprendieron realmente fue con su mamá, con el acompañamiento en la casa. Lo que sucede es que en la casa, cuando la cosa se dificulta, entonces ahí dejan al niño solo. Yo ya no sé de eso, hágalo usted solo. Hay que volver a llevar a las familias al colegio. Las políticas públicas de educación no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los maestros. Desafortunadamente, ayer la mayoría lo vivenció, pues se dice que si no se lucha no se gana o no se obtiene nada. A veces también tendríamos que pensar que también debemos ser creativos en esa forma de lucha.
Muy buenos días. Nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia, del trabajo que hemos realizado, el grupo, que es bastante diverso. O sea, en el grupo encontramos licenciados, profes de primaria, orientadores y profesionales que llegamos a la escuela, pues después de un proceso, y estamos todavía en proceso. Pues vamos a hablar de nuestra experiencia y cómo realmente muchas de las situaciones que nosotros hemos visto a través del curso, la mayoría ya las conocemos. El problema es, o el problema no, sino el sentido de esto es remover eso, porque desafortunadamente lo sabemos todo, pero pocas veces lo removemos. Algunas veces, si no nos lo recuerdan, nos olvidamos de que esas situaciones existen. Si no nos recuerdan que hay diversidad, a veces se nos olvida que existe. Si no nos recuerdan que hay unas necesidades, que hay un contexto donde viven nuestros estudiantes, a veces nos olvidamos de que existen. Y todo este trabajo nos ha llevado a remover todo ese conocimiento y ver dónde cada día nuestra práctica debe ir enfocada precisamente a esos conocimientos que nosotros ya hemos adquirido. La primera pregunta es las huellas que han dejado o que ha dejado todo el paso de nosotros por la escuela. Muchas veces o en muchas situaciones muchos de nosotros nunca hemos salido de la escuela. Llegamos, pasamos por la primaria, pasamos por la secundaria, luego fuimos a la universidad y regresamos a la escuela. Y pareciese que nunca hubiésemos estado en ella. Pareciese que no nos viéramos reflejados en esos niños que están allí. Estas son las características que nos identifican como docentes. ¿Qué marcas han dejado las experiencias educativas de nuestros maestros, nuestros compañeros, los momentos de aprendizaje cuando éramos alumnos? Creo que, y nosotros lo fuimos, o sea, ahorita se hablan de estudiantes, pero nosotros fuimos alumnos. Nosotros fuimos alumnos y nos trataron así. Y a veces nosotros tratamos a nuestros estudiantes de esa misma forma, porque llevamos esa marca.